Días, ante todo, voy a poner el micrófono para que me oiga mejor. Aunque ya es predisposición del autor, en este caso el presentador, hablar fuerte, sobre todo por la docencia universitaria habitual, pero no obstante, creo que el auxilio no viene mal. Para mí es una satisfacción encontrarme aquí de nuevo y en este caso, en esta presentación de nada menos que la obra que en su momento tuve ocasión de juzgar, presidiendo el tribunal en el que finalmente se le otorgó, como ha señalado el buen amigo Julián Sánchez-Melgar, se le otorgó la máxima calificación universitaria. Ciertamente que era una obra excepcional en muchos sentidos y en este caso no solo la edición que se ha llevado a cabo de la práctica totalidad de su tesis, sino también el premio que ha validado la decisión que en su momento gozosa tuvimos el tribunal al otorgarle la máxima calificación. Ciertamente que ese momento de creación que en su momento supuso la elaboración de esta tesis, pues debe de ser bien recibida por el mundo jurídico, sobre todo no solo porque ha sabido aunar el aspecto histórico con el derecho vigente, sino que lo ha hecho a través de una figura y de una obra de excepción como es la obra de Alfonso X el Sabio de las partidas. Vaya por delante, por lo tanto, mi consideración del profesor, doctor Lisardo García Rodulfo como un eminente historiador del derecho. Y en ese sentido, lógicamente, su obra no ha hecho nada más que ahondar en ese aspecto que para él es importante, el buscar las bases y fundamentos de muchas de las instituciones que en la actualidad están plenamente actuantes en el campo jurídico y que en muchas ocasiones perdemos la noción última de cuál fue la razón de su motivación y de su creación en su momento. Es indudable que los historiadores del derecho hemos cometido a lo largo del tiempo, y los juristas también en general, un enorme pecado. La obra de Alfonso X el Sabio no está estudiada. A pesar de todos los estudios que a lo largo de la historia se han podido llegar a hacer, sigue siendo un desconocido. Sabemos más o menos cuándo llevó a cabo la obra de redacción, entre 1256 y 1265. Sabemos que fue realizada por juristas eminentes de su corte, como Jacobo de las Leyes o Fernando Martínez de Zamora, pero poco más. En ese sentido, la creación del texto sigue siendo un desconocido en la razón última que movió al rey a crear un código de esta envergadura, semejante a lo que es la compilación justinianea, llevada a cabo a mediados del siglo VI por el emperador Justiniano de Oriente, y que él toma en buena medida como base y fundamento de la elaboración de su propio texto. Es un misterio de texto, por lo tanto ese misterio de texto tiene que ir siendo desgranado a través de obras como las del profesor Lisardo. Ciertamente que en este caso el estudio de la acción de jactancia es un ejemplo de lo que debe de ser o lo que debería de ser un estudio en profundidad de cada una de las instituciones de las partidas. Vaya, les decía, en demérito de todos nosotros el que las partidas no cuenten todavía con una edición crítica. Esto es, no sabemos cuál es el ejemplar de todos los manuscritos que conservamos, cuál es el más antiguo, si recoge fielmente el texto de Alfonso X el Sabio o ya está trufado de las elaboraciones que llevaron a cabo tanto Sancho IV, hijo de Alfonso X, como Alfonso XI, antes de su definitiva incorporación en el sistema de fuentes castellano. Lo desconocemos todo. Y de ahí que, lógicamente, la tarea que algunos hemos iniciado, profesor Lisardo, ciertamente a través de esta pequeña obra, dentro del mare magnum inmenso que es las partidas, pero también, en mi caso, por ejemplo, en un proyecto que estamos inmersos en estos momentos, en los que intentamos buscar la raíz última de las partidas, esto es, no solo conocer su texto original, sino conocer cómo se llevó a cabo las ediciones posteriores por autores y juristas eminentes a partir del siglo XV en adelante, fundamentalmente a partir del siglo XVI, con las grandes obras glosadas de las partidas que hasta nuestros días siguen siendo objeto de atención, de estudio y de invocación.
Ciertamente que la acción de jactancia es una acción extraña, entra en tronca, como ha dicho Julián Sánchez Melgar, en tronca directamente con lo que sería esa concepción medieval del derecho, en el que es una acción provocativa, una acción en la que se busca el garantizar el propio derecho a través de compeler al otro a que, si no calle para siempre, si no puede probar su aserto, su silencio. Y en este caso, lógicamente, la acción de jactancia es una acción fundamental en nuestros días, como bien han señalado tanto el señor decano como el magistrado Sánchez Melgar, una acción que puede ser muy útil con ocasión de muchas de estas novedades jurídicas que en el campo de la informática, de la ofimática, se está produciendo en general. Es una acción que, como ha tenido ocasión de señalar el doctor García Rodulfo, ciertamente es una acción que se desarrolla en estos momentos en campos jurídicos que no son propiamente los del derecho civil. Es curioso que en la acción laboral o en otras más, yo le invoqué en su momento en el tribunal la especial circunstancia que se había producido en fechas recientes respecto de la acción de jactancia para el reconocimiento de la condición de hidalgo frente a lo que había sido tradicionalmente una mala interpretación de la eliminación de la concepción hidalga en el seno de nuestro derecho actual, pero que muchos llegaron a pleitear contra el Estado a la búsqueda, lógicamente, mediante la acción de jactancia de ese reconocimiento. Por eso no quiero extenderme más, ciertamente, en primer lugar, traer a colación aquí al que fue director de su tesis, Miguel Ángel Chamocho Cantudo, que en su momento recibió el deseo manifestado por el doctorando de realizar una tesis sobre este tema y sobre una figura tan señera como Alfonso X el Sabio. El placer que tuvimos todos los miembros de ese tribunal, la doctora Carmen Sevilla, catedrática de la Universidad de La Laguna, el profesor Eduardo Cebreiros, profesor de la Universidad de La Coruña, y yo mismo, en poder, lógicamente, colaborar en la obtención de este trabajo, sobre todo ya en su final, en lo que era, en definitiva, la validación de todo lo actuado a lo largo de una serie de años. Alfonso X es un personaje de excepción, conmemoramos hoy mismo la fecha de su nacimiento. Fue un hombre que a lo largo de toda su vida inició numerosas tareas, muchas de ellas inconclusas, prácticamente todas. Mi maestro, el padre Gonzalo Martínez Díez, que no era muy proclive a reconocer a la figura de Alfonso X una altura, la altura que tiene, porque le consideraba un hombre fuera de su tiempo en todos los sentidos, pues no ensalzaba demasiado esa labor que verdaderamente hemos tenido que esperar centurias para poder reconocer no solo esa altura a nivel nacional, sino internacional. Como bien señalaba en su obra Lisardo García Rodulfo, el rey Alfonso X está presente a través de una metopa en el Congreso de Estados Unidos. Es uno de los grandes personajes jurídicos universales, conjuntamente con Justiniano, al que saluda todas las mañanas Julián Sánchez Melgar, pero también con Hammurabi o con cualquier otro, incluso Federico II, Hofstaufen o alguno más. Indudablemente que estamos ante una figura de excepción que solo a lo largo del tiempo hemos podido reconocer su altura y que a día de hoy nos sigue deparando cantidad de sorpresas, desde que cada una de las partidas están encabezadas en su ley primera, título primero de cada una de las partidas con una inicial de su nombre, hasta formar un acróstico, Alfonso. El número 7 no está escogido gratuitamente, el número 7 es un número mágico, el número que va a aderezar toda su obra con esa magia especial que en el campo jurídico se le ha venido otorgando con justicia y que hasta nuestros días todavía sigue siendo en muchos aspectos una incógnita.
es un lenguaje castellano el que utiliza para elaborar su obra. Es el primer texto legal de envergadura en Castilla, con independencia del fuero real, que tiene o que se escribe en lengua castellana, la lengua que su padre ya había adoptado como lengua oficial del reino a partir del año 1240, pero que con Alfonso X adquiere unos tintes especiales de grandeza y de solera. De ahí que quiera traer también aquí a colación la figura del autor al que tanto se refiere don Lisardo García a lo largo de su obra. Alfonso X el Sabio es el referente inmediato del doctor García Rodolfo, y ciertamente que le está a la altura a través de su obra. Ha resucitado algunos aspectos de la vida de Alfonso X el Sabio, y curiosamente en este año en el que conmemoramos el 8º centenario de su nacimiento. Por lo tanto, no quiero extenderme más, sobre todo felicitar a Lisardo García por su obra, porque es una obra sólida, una obra importante, interesante, que proporciona fuentes novedosas e incluso iniciativas jurídicas, como ha señalado Julián Sánchez Melgar, iniciativas jurídicas para que el legislador se adentre no solo en el estudio de esta figura y su mejor comprensión jurídica, sino también, lógicamente, su aplicación práctica. Le felicito por ello, le agradezco el que me haya permitido estar aquí con ustedes. Lo estuve en su día en su tesis doctoral, como ha señalado Sánchez Melgar, en un momento en el que España se cerraba sobre sí en febrero del año 2020, pero tuvimos la ocasión de poder sacar adelante esta obra y ahora presentarla en este año mágico que es el año de Alfonso X. Muchas gracias, por lo tanto, reitero mi gratitud al Colegio de Abogados de Madrid por haber contado con mi presencia, y también, lógicamente, a mi querido compañero amigo Julián Sánchez Melgar, con el que en menos de un año hemos coincidido en 2 ocasiones, y con la figura del rey Alfonso de por medio. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por su asistencia. A Julián Sánchez Melgar y a Félix Martínez Llorente, porque, bueno, y a todos vosotros también muchas gracias por vuestra presencia, compañeros y amigos, porque, bueno, el libro hoy es un motivo, es una excusa, ya lo han dicho mis 2 oradores que me han precedido en el uso de la palabra. Hoy es un día importante. Decían los antiguos romanos que para recordar justamente a los ausentes debería de recordarse en la fecha de su nacimiento, no en la de su muerte, porque la fecha de nacimiento es recordar que siguen vivos con nosotros. Pues justamente el homenaje más interesante y más glorioso que podemos hacer a la figura egrégica de Alfonso X es justamente recordarlo después de estos 8 siglos. Porque es una figura interesante, Antes de nada, las palabras de Julián han estado movidas evidentemente por el cariño y por la amistad, no por la razón. Si estuviésemos en otro foro, yo alegaría inmediatamente la eximente completa de enajenación mental transitoria, porque evidentemente son unas palabras que agradezco muchísimo en mi corazón y muchísimas gracias. Y a Félix Martínez Llorente lo mismo. Si en algo merece la pena el libro, si ustedes van a ver algo interesante en el libro, sin lugar a dudas es el prólogo de Félix Martínez Llorente, que está por encima de todo el resto de la obra. Así que muchísimas gracias a ambos por sus cariñosas palabras. Me van a permitir que haga, evidentemente no les voy a contar el libro entero porque si no me van a matar, pero sí me gustaría hacer un pequeño bosquejo, hacerle cinco elementos, digamos, que considero de los más importantes y que no han sido tratados ni por el decano del colegio, ni por Julián, ni por Félix. En primer lugar es Alfonso X, es decir, es una figura interesantísima dentro de la historia del derecho español, no solo del derecho, de la historia del saber en general, porque es descomunal lo que en todas las facetas
desde la astrología hasta la filosofía, pasando por el derecho, la medicina y el ajedrez, por ejemplo, pues es digamos, permanentemente un agradecimiento continuo, porque él es un autor intelectual de todos esos textos, no se pone a escribir la obra, pero sí inspira, alienta justamente el que se efectúen todos estos textos. Hicimos una partida en común con Arturo Pomar, fíjense si ya hace años de aquello. Y yo recuerdo cuando evidentemente terminaron las partidas de ajedrez, y me acerqué a una de las personas que iba con Arturo Pomar y le dije, bueno, ¿y este juego a qué se debe? Y entonces tuve la suerte de que me regalasen el libro de ajedrez Tabla de Dados que tiene Alfonso X y que retoma toda la tradición del ajedrez. Es decir, a partir de ahí, tanto en la asignatura de Historia del Derecho como luego, posteriormente, en el ejercicio de mi profesión, pues he tenido multitud de veces esa necesidad de poder pegarme a esta figura, que es una figura fundamental, por lo menos bajo mi opinión. Uno no puede ser imparcial a la hora, por lo menos yo a la hora de poder hablar de Alfonso X el Sabio. Intenta poner el mayor corazón posible porque en realidad es una figura que merece la pena, por muchas razones. Lo decía Félix Martínez, es un adelantado a su época, efectivamente. Él trae todo el derecho romano, lo aplica en un libro de saberes que es Partida, y justamente va en contra de toda la tradición castellana, va en contra de su hijo prácticamente Sancho IV le da un golpe de estado, lo deja arrinconado en Sevilla, que allí prácticamente en sus últimos años está hecho un absoluto despojo, si me permiten la expresión, y al final de su vida lo único que se acuerda es en pedir disculpas y perdonar a su hijo Sancho, y porque en realidad si se hubiesen aplicado partidas, Sancho no sería el rey de Castilla, sino que serían los hijos del primogénito, el hijo primogénito de Alfonso, que era el infante Fernando y su hijo. Y por tanto, a partir de ahí, y obviamente la nobleza, que después de que se le llega la embajada de Pisa en 1256 y le proponen esa elección a la corona imperial, desde ahí hasta 1276 le cambia la vida. Se dedica justamente a intentar eso que él llama el fecho del imperio, el buscar ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Desafortunadamente, sus antecedentes por línea materna, esa figura de los Stauffen no era muy bien visto en el papado, y algunos de los electores, que eran algunos cardenales, creo que si mal no recuerdo eran 3 electores que venían por parte de la curia, pues no lo vieron con muy buenos ojos a Alfonso X, hasta que finalmente tuvo que desistir en 1276, abandonar el proyecto con toda la rebelión de la nobleza, porque lo que él pretendía con Partida justamente es acaparar el rey mucho mayor poder, mucha mayor elaboración normativa, y esto justamente fue lo que le hizo pues perder esa batalla y prácticamente morir solo allí en Sevilla. En cuanto a las partidas, ya lo ha dicho también Félix, voy a hacer un pequeño resumen sobre un tema. Yo me voy a dedicar más a lo práctico del derecho, es lo mío. No se sabe ni qué edición se tuvo cuando la primera vez que se elabora partida, ni se sabe tampoco cuál es la edición que su nieto Alfonso XI la promulga como derecho supletorio en el ordenamiento alcalá. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que a continuación va a existir varias recopilaciones muy interesantes, primero auspiciadas por los Reyes Católicos, que es la edición que hace Alonso Díaz de Montalvo, que no tiene mucho éxito. Hay una edición que se realiza posteriormente, en torno a 1555, que se publica la edición de Gregorio López, que es un poco la gran edición, la que se considera que para aplicar en los tribunales es la que se tiene que aplicar. Y a partir de la edición de 1807 de la Real Academia de la Historia, también se le reconoce ese mismo privilegio a ambas ediciones, de que pudieran ser esgrimidas en tribunales. Evidentemente, la
practicidad del derecho nos encontramos con algunos inconvenientes. Y ese inconveniente surge en un problema de una viuda de Granada que va a ingresar en el convento de Santa Paula, allí en Granada. La pobre hereda de su marido una fortuna bastante importante, se va al notario y en el notario hace una donación a los hijos de su marido, que antes había estado casado en primera nupcia, y le hace una donación de una cantidad importante, de 3.000 maravedíes. La señora entra en el convento de Santa Paula y no sabemos por qué circunstancias se arrepiente de la donación. Y entonces va al juez de distrito del Campillo de Granada y presenta un procedimiento porque dice que no está de acuerdo en dar ese dinero. Y entonces nos encontramos en un conflicto porque lo que dice la edición de Gregorio López no tiene nada que ver con lo que dice la edición de la Real Academia de la Historia. Es decir, dicen todo lo contrario. Dice que si se quiere hacer, se lo leo en castellano antiguo, mas si quisiese hacer mayor donación de lo que es sobredicho en esta ley, lo que fuese dado de más no valdría. Fuera sende si lo hiciese con carta, es decir, la escritura pública, y con sabiduría del mayor juzgador de aquel lugar, es decir, con conocimiento del juez de ese lugar. Dice, fíjense, se hiciese con carta y con sabiduría. Pero si nos vamos a la edición de la Real Academia de la Historia, dice, si lo hiciese con carta o con sabiduría. Ya tenemos el problema. La señora dice, bueno, mire usted, yo quiero pedir la nulidad de la donación que he hecho, que excede de 500 maravedíes, que era lo que se podía hacer. Van al juez de primera instancia, el juez de primera instancia de Granada le da la razón a los hijos que se personan en el procedimiento diciendo que efectivamente que la donación efectuada en escritura pública de los 3.000 maravedíes es ajustada a derecho. Recurre la señora viuda a la Audiencia Provincial de Granada y la Audiencia Provincial de Granada le da la razón y dice, oiga, solo se ha efectuado en escritura pública, falta el conocimiento del juez del lugar. Luego, por tanto, lo que excede de los 500 maravedíes se entiende como nulo. Y llega el problema al Tribunal Supremo en una sentencia del 27 de marzo de 1860, le da la razón a nuestra querida viuda y le dice, mire usted, tenemos que aplicar la partida de la edición de Gregorio López. ¿Por qué? Porque es una edición que ya ha sido aplicada desde 1555 en los tribunales y tiene mayor rancio abolengo, tiene mucho mayor peso. Por tanto, si hay una contradicción, señala el Tribunal Supremo, entre la edición de Gregorio López con la edición de la Real Academia de la Historia, siempre primará la edición de Gregorio López. Así que, y esta anécdota se la pongo de manifiesto porque creo que es interesante el recoger a lo largo de todo nuestro acervo jurisprudencial, que tiene un peso específico muy importante. Hablaban de todo lo relacionado con partida. A mí me llama mucho la atención también la verdadera aplicación y lo poco conocido y lo poco estudiado que ha sido la aplicación como derecho supletorio, como derecho de India. Es decir, en partida entra a formar parte de toda la tradición jurídica latinoamericana, pero no solo latinoamericana. Como consecuencia del Tratado de París de 1763, se anexiona a España, al Reino de España, todo lo que era Luisiana. Pero hay que entender que Luisiana no es el estado actual de Luisiana, es todo el medio oeste. Estamos hablando de aproximadamente 2.200.000 hectáreas, aproximadamente lo que hoy pueden ser la superficie de unos 13 estados de todo el medio centro de Estados Unidos. En ese tiempo, en aproximadamente 40 años, donde el Reino de España tiene la mayor extensión superficial como reino, se produce un fenómeno curiosísimo en el estado de Luisiana. Y es como algunos dirán los franceses que es debido al Código Napoleónico. Hay discusión, no se lo digo, pero muchos de ellos también dicen que la gran influencia es de la influencia de partida, hasta tal punto que existe un código civil
un Código Civil de Luisiana. En un momento no es como el derecho anglosajón, sino que también hay un peso específico del derecho latino, del derecho romano. Y está ese derecho que es el derecho civil, del Código Civil de Luisiana. Hasta tal punto que hay más de 300 sentencias en la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica en las cuales se nombra a partida. Y en una de ellas se habla de una que trata sobre el derecho a los ríos, al derecho al agua, se rememora en el Tribunal Supremo americano como un derecho universal. Habla de partidas como un derecho universal, cosa que me pareció magnífica, bellísima. Imagínense lo que supone entender que partida está inmiscuida hasta en los reinos de Estados Unidos. No le quiero decir en todos los países de Latinoamérica, que la acción de jactancia está regulada en más de 13 países. También lo recojo en el libro, pero lo que decía el profesor Martínez Llorente es verdad, es decir, entrar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y encontrar a las 24 figuras en mármol de Vermont instauradas allí en las distintas entradas, pues es un elemento apasionante. Está Justiniano, está Alfonso X, está Solón, está Maimónides, hay toda una serie de los mejores legisladores del mundo que están allí recogidos para la inmortalidad. Luego, por tanto, es interesante el recoger y el recuperar esta idea. Lo digo esto por el parangón y la importancia que tiene a nivel internacional, puesto que evidentemente a mí no me cabe la menor duda que, y ahora voy a entrar en la acción de jactancia, si esto ocurriese en Francia o en Inglaterra, que existiese una acción todavía en vigor con este abolengo, evidentemente se le tendría un realce muchísimo más importante de que el que entiendo que se le tiene hoy día. Porque en realidad de partida, salvo algunas cuestiones, puesto que la ley de igualdad en títulos nobiliarios, Félix Martínez no me va a dejar en mal lugar porque es un experto en genealogía y heráldica, puesto que la ley de igualdad en títulos nobiliarios prácticamente deja inoperativo todo lo que recoge partida, sí es un derecho sucesorio real de lo que es el derecho hereditario de la monarquía, se aplicaría y estaría en vigor subsidiariamente a lo que se dice en la Constitución, también partida. Hay también lo que se llama la regula iuris, que está en la partida séptima, que son lo que nosotros entendemos como los principios generales del derecho. Y finalmente, la acción que está en vigor es la acción de jactancia. Y muchos licenciados en Derecho, graduados en Derecho, jóvenes, pues se pueden llevar a una cierta sorpresa cuando les dice, oiga, mire usted, es que en la demanda que puede usted plantear ante un juzgado, en sus fundamentos de derecho, puede usted invocar el castellano antiguo, todavía, y puede usted invocar la Ley 46 del título segundo de la partida tercera, que es el que paso a comentarle brevemente como tercer punto, que dice así: constreñido no deu ser ningún hombre que faga demanda a otro, mas el de su voluntad le deu facer si quisiera, fuera sende en cosas señaladas que puedan los juzgadores apremiar según derecho para hacerla. Hablando en castellano actual, lo que nos está diciendo esta primera parte de la partida es que es el principio regulado hoy en el artículo 24 de la Constitución, es decir, nadie puede ser obligado a demandar como principio fundamental. Ahora bien, se establece, y es lo que establece partida, algunas excepciones a ese principio general de que nadie puede ser obligado a demandar. Y dice, en una de ellas es cuando alguno se va alabando y diciendo contra otro que es su siervo, o lo enfamando, diciendo del otro mal ante los hombres. Es decir, que le está acusando o difamando gravemente y en público. Y dice la acción de jactancia, caen tales cosas como estas
o en otras semejantes de ellas, es decir, no constriñe la acción de jactancia, lo deja en lo que se llama en términos jurídicos el número apertus, es decir, puede ser que entre la acción de jactancia en elementos similares a los que aquí se indica. Aquel contra son dichos puede ir al juez del lugar e pedir que constriña a aquel que las diso, que le faga demanda sobre ellas en juicio, e que las preude, o que se les diga de ellas. Esto es muy interesante, porque lo que le viene a decir es, mire, usted tiene que ir al juzgado para justamente indicar cuáles son esa demanda y en esas cuestiones que usted se está jactando, alardeando de ellas, puede, primero, aclararla, es decir, justificar la verdad de ella, lo que se llama la exceptio veritatis, lo que he dicho es cierto, o bien desdecirme, retractarme de lo que he dicho, cosa que es muy interesante porque en ninguna de las sentencias del Tribunal Supremo nadie ha puesto una acción, de todas las que he mirado, en todas las que se habla de la acción de jactancia, solicitando al contrario que se les diga. No hay ninguna sentencia hablando de que se les diga. Y esto es muy curioso porque tiene mucha relación con el delito de injuria y calumnia, que justamente se requiere esa acción previa de conciliación, ese acto de conciliación para luego interponer la acción, en el cual se le indica, se le interpela para decir, oiga, desdígase de lo que acaba de decir. Y en caso de que efectivamente no se les diga, dice partida que debe dar por quito al otro para siempre. Es lo que luego se indica por parte de Gregorio López en la glosa, el perpetuo silencio. Y es un elemento muy interesante porque hay muchas figuras que, tomando en base esta acción medieval, se han ido depurando a lo largo de la historia. Por ejemplo, la acción de jactancia tiene, como les decía, elementos precedentes al delito de injuria y calumnia. Tiene relación con la exceptio veritatis, pero tiene muchísimo más que ver con unos elementos, por ejemplo, en lo que se establece en derecho anglosajón como el derecho a que nos dejen en paz en relación a la propiedad privada. Derecho a que nos dejen en paz. Es un poco también que tiene muchos elementos relacionados con una figura que seguro que conocerán mucho últimamente, que es el derecho al olvido, que puso de moda en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este señor que tuvo el problema de que le embargaron la casa y cada vez que ponía su nombre en Google, pues le aparecía la subasta famosa de La Vanguardia, donde aparecía que su casa estaba para subastar. Y ella decía, mire usted, ya está bien, si esto ya lo ha arreglado, quítenme ustedes de aquí, ¿no? Pues a partir de ahí hubo tras la admisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tuvo su plasmación legislativa de esta acción. En relación a la vigencia de la acción de jactancia, yo tengo que reconocer que es quizás el elemento más asombroso de todo lo que ha ocurrido con la acción, puesto que sortear los distintos compendios legislativos que se han puesto en vigor a lo largo del siglo XIX, pues no ha sido fácil. Es decir, es una cuestión rocambolesca, por no decirla de otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque tras la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la primera Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, hay un artículo que es 1415 que derogaba todas las leyes anteriores y, por tanto, todas aquellas que tuvieran algunas reglas relacionadas con el enjuiciamiento civil. Y además era estricto. El Tribunal Supremo era estricto a la hora de aplicar esta disposición derogatoria, porque aplicaba la doctrina de Vicente Caravantes, que decía no solo que versen sobre estos procedimientos, sino que se exprese aunque no sea contrario a ella. Y el Tribunal Supremo no derogaba cualquier invocación de otro precepto, salvo la acción de jactancia. Es curioso. La primera sentencia del Tribunal Supremo es de 14 de mayo de 1861 y después de entrar en vigor en la Ley de Enjuiciamiento Civil del 55 viene a decir
considerando que ampliada por la jurisprudencia de los tribunales la prescripción de la Ley 46 del título segundo de la partida tercera a la materia civil, como esta acción es una acción civil, lo que aquí se aprueba es la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, procesal, la acción de jactancia está en vigor. Y transcurren los años y sigue aplicándose por el Tribunal Supremo y aparece la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y de nuevo la sentencia de julio de 1882 del Tribunal Supremo aborda la acción y dice que no está derogada. Bueno, pues el problema está, entonces, si hemos dicho que era una materia civil, aparece el Código Civil. El 24 de julio de 1889 tenemos en nuestro artículo 1976 todavía en vigor, que dice la disposición final que quedan derogadas todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común. Y entonces, evidentemente pensamos, pues si antes hemos dicho que una materia civil, dijo el Tribunal Supremo, pues evidentemente la acción de jactancia estará derogada. Pues de aquí que no. La sentencia del 27 de septiembre de 1912 riza el rizo. Y esta es la que coge la doctrina para empezar a dar a diestro y a siniestro sobre la crítica a la vigencia de la acción de jactancia. Fíjense lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo de 1912. Le leo un pequeño extracto. La facultad que por excepción concede la ley de partida para acudir ante el juzgado ejercitando la llamada acción de jactancia es de carácter adjetivo o procesal. Ahora nos dice que no es una acción civil, que es una acción procesal. Y entonces la pregunta que nos viene, y que sobre todo el profesor Beceña coge a renglón seguido y dice, bueno, ¿y por qué no el Tribunal Supremo en esta sentencia de 1912 dice, sí, aunque sea adjetivo procesal, al haberse aprobado una nueva ley de enjuiciamiento civil, quedaría derogada, por tanto, la acción de jactancia? Pues no, silencia este tema y sigue indicando el Tribunal Supremo que la acción de jactancia está en vigor. Y esto evidentemente es retomado por toda la doctrina para azuzar desde este mismo momento, desde primero del siglo XX, en relación a la acción de jactancia. Beceña, Prieto Castro, Guas, Fraga y Libarne, incluso, que tiene 2 libros sobre la acción de jactancia, habla de que evidentemente no solo entra en que la acción de jactancia debe estar derogada, sino que además habla de que es una acción que está denostada, puesto que la acción mero declarativa es la que en realidad no sirve. Y aquí sería la disputa doctrinal que ha cundido hasta, pues prácticamente tras la aprobación de la Constitución española, es decir, del 78, porque siempre ha habido, y no solo pasa con lo que decía Julián Sánchez Mercal respecto de García Gallo, lo que decía sobre el enigma de las partidas, sino que es que en realidad no solo es un enigma, sí que además no se puede hablar sosegadamente respecto del tema, porque la doctrina en realidad es un hervidero de apasionamiento en cuanto si a la acción de jactancia, la acción provocatoria sigue en vigor, o es una acción mero declarativa o es una acción mixta. Y desde luego sigue todavía el debate jurídico planteado. Hasta tal punto es así que interviene por una de las grandes personalidades dentro del derecho, como es el profesor Castantomeña. Y el profesor Castantomeña tiene la famosísima sentencia, como ya lo refería Sánchez Mercal, del 22 de septiembre de 1944, donde curiosamente hace una distinción entre la acción mero declarativa de la acción de jactancia. Pero es de ahí que a la hora de realizar en su jurisprudencia civil, recoger la sentencia, hay un comentario, el primer comentario que hay dentro de que no es dentro de la sentencia, sino que es un comentario previo a la sentencia, anunciando la sentencia, que probablemente hace Castantomeña, y dice: aun después de haber entrado en vigor la actual ley de enjuiciamiento civil, nuestro Tribunal Supremo siguió reconociendo en sus decisiones de 5 de julio y 27 de septiembre de 1912 que se apoyan en la autoridad de partida la supervivencia de la clásica acción de jactancia, combatida por la moderna doctrina procesal,
que se califica de tosca y rudimentaria, y la estima ventajosamente reemplazable por la acción puramente declarativa, a la que alude precisamente la sentencia que ahora se anota. Este es el primer comentario que aparece dentro del repertorio de jurisprudencia civil del Tribunal Supremo. Y a partir de ahí empieza de nuevo la polémica doctrinal, que empieza a tener recogida y acogida en el Tribunal Supremo. La primera de ellas es la sentencia de 1974, donde ya no habla de la antiguaya histórica. Hay otra mucho más fuerte, que es la sentencia, es un auto, mejor dicho, puesto que se interpone una acción de jactancia por Ruiz Mateo contra un real decreto que se aplica en relación a la expropiación de Rumasa. Y entonces interpone la familia Ruiz Mateo un procedimiento de jactancia contra el gobierno, indicando efectivamente que hay que lo que se dice en la exposición de motivos de esa expropiación está fuera de lugar, que insten la acción de jactancia o que callen para siempre. Evidentemente ahí el auto del año 78 no deja de ir con cabeza, y además habla de que es una acción que se podría calificar como una anticuaya histórica. Pero si bien eso es así, también hay sentencias que nos pueden dar a entender qué es la acción de jactancia, y me van a permitir que ponga de manifiesto una en la que tuve ocasión de intervenir, que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de febrero del 2001, que estima la demanda de acción de jactancia. Los hechos que se están ventilando es una cuestión muy curiosa. Es una familia normal y corriente que, porque salen de su casa, en matrimonio, y se encuentran en la puerta de unos señores con una pancarta: chorizo, ladrones, devuélvenos lo que es nuestro. Y se van a los domingos a la iglesia, y cuando salen de misa se encuentran otra vez a los señores con chorizos, ladrones. Y claro, nos vienen a consultar el asunto, y evidentemente era una deuda que había contraído el señor empresario con una sociedad, y los que llevaban la pancarta justamente eran los socios de la sociedad. Y entonces lo que aconsejamos es que fuese la señora la que pusiese la acción de jactancia. Efectivamente, la señora pone la acción de jactancia, harta ya de que saliera al supermercado, que fuesen a cualquier sitio, y allí estaban con la pancarta recordándole, pues imagínense el cuerpo que podían tener. Esto, con lo que se hace ahora mismo de los scratches, ya se pueden imaginar que hay bastante similitud. Y dice la sentencia esta de la Audiencia Provincial: la prosperabilidad de la acción provocatoria de jactancia de nuestro derecho histórico recogida de las partidas, aun con posterioridad a la vigencia del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y declarada vigente por vía jurisprudencial en los términos concretos a que se hará referencia en el fallo, estaba fuera de toda duda a la vista de los hechos probados, al pretender la actora que los jactanciosos demandados, que le imputaban la condición de deudora y morosa, choriza y ladrona de guante blanco, de forma pública, fueran constreñidos a la formulación de demanda contra ella sobre tales aseveraciones en juicio, mediante la interposición de las acciones civiles o penales de que creyesen asistidos de tales acciones. En caso contrario, deberían de callar para siempre y se deberían de alejar de su domicilio con la declaración expresa de que si en adelante volvieran a importunarla en su domicilio o vertieran tales manifestaciones o similares, el juez de instancia, a instancia de la actora, podría ordenar proceder criminalmente contra los autores de las manifestaciones referidas, con declaración de la existencia del derecho al honor, buen nombre, respeto, dignidad y fama de la misma. Realmente, que dice esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que se pueden hacer una idea justamente de cuál es la trama y cómo puede aplicarse esta acción de jactancia en un caso muy concreto que se indica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque posteriormente, a lo largo del tiempo, la sentencia del Tribunal Supremo no han regulado muy bien cómo entender, cómo realizar, cómo interponer la acción, puesto que además hay figuras que han empezado a comerle mucho terreno, como puede ser, por ejemplo,
la Ley Orgánica de Protección al Derecho al Honor, la Ley 1/82. Claro, evidentemente también hay algo de vituperio al honor en esa cuestión, pero lo importante de la acción de jactancia es que va un poco más allá, va un poco más allá en ese tema. Y las sentencias de la audiencia provincial ya empiezan a retomar toda esta crítica, porque justamente no hay un conocimiento de la acción, hay como un olvido de la acción. Decir a cualquier persona que esto está en vigor, pues le llamaría un poco, casi podría ser de ciencia ficción. Pero hay otro asunto, otro tema que me gustaría comentarle antes de entrar en la propuesta, y con eso no lo quiero cansar mucho más, que es una sentencia que me parece fantástica, que es la sentencia de 1 de abril del 2019 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que va sobre el famoso inventor de la fregona. Este señor, que es un militar del Ejército del Aire, que lo destinan en el año 56, se va a Estados Unidos, a Illinois, para, bueno, pues aprender sobre los motores, creo que era sobre los F-82, no recuerdo el nombre, discúlpenme. Y entonces él llega allí y ve que la manera de cómo limpian el aceite a los motores, se cae el aceite de los motores y él ve que hay un palo, ponen un palo y con una suerte como de pelo allí que va recogiendo el aceite. Se le enciende la bombilla, aquí nadie ya se acabó de agacharse para fregar. Y él viene a España y automáticamente empieza a trabajar sobre el tema, monta su sociedad, que es la sociedad Rolex S.A., atenta el tema de la fregona, con ese famoso émbolo, con esos circulitos para poder escurrir, y se hace millonario. De oro vende fregonas, como no se pueden imaginar, en todo el mundo, China, hasta que ya, muy al final de su vida, vende la sociedad Rolex. Y llega un momento que se encuentra que un antiguo empleado suyo había patentado una cosa totalmente distinta, pero que iba alardeando por ahí de que él era el inventor de la fregona. Pues Nicolás Perezoso, nuestro militar de la aviación, se va al juzgado de lo mercantil e interpone una acción de jactancia, diciendo, oye, mire, que la patente número 23845 es de mi propiedad, está reconocida por patentes y marcas la innovación y que obviamente es una invención mía. Así que le digo a estos señores que o me interponen un procedimiento requiriéndome la propiedad de esa marca o que callen para siempre. Efectivamente, el juez de lo mercantil acepta la acción de jactancia, la sentencia le es favorable y ya fallece este señor que se atribuía falsamente la autoría y la propiedad de la patente, y los herederos recurren y la Audiencia Provincial de Zaragoza pues vuelve a decirle que no tiene razón. Pero no se quedan ahí. Curiosamente siguen el RQR los herederos. Y aquí es donde viene la cuestión más bonita, porque dice, bueno, entonces, y ahora que se encuentran, también fallece nuestro capitán del ejército, y entonces los herederos se plantean, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si ya tenemos la sentencia, que callen para siempre. Vamos a ejecutar la sentencia de callarse para siempre. Y ejecutan la sentencia. Y aquí viene una ventaja, que ya no podemos hablar de una acción mero declarativa, porque las acciones declarativas no se pueden ejecutar. Pero aquí sí se admite, por el hecho de haber justamente incumplido el fallo de la sentencia, de seguir jactándose de que la propiedad de la patente de la fregona no eran de ellos. Y entonces se le interpone un procedimiento en el cual se indica que se le exija el quedarse quieto, además le piden por daño y perjuicio una cantidad y además le obligan a publicar la sentencia en el Heraldo de Aragón. Ganan en primera instancia y la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza es concluyente. Lo condenan a la cantidad de 18.000 euros, a que vuelvan a callar para siempre y además que publiquen en el Heraldo de Aragón la sentencia en la cual se indica que no se puede jactar más de dicha autoría de la acción. Como ven, son dos procedimientos, dos anécdotas que creo que nos pueden ilustrar al respecto de la acción. Y quiero concluir, no lo quiero cansar más, respecto de la propuesta que hacemos al final de una regulación normativa. Creo que es interesante, porque la acción puede ser útil.
Puede ser útil, en primer lugar, respecto a lo que hablamos ahora del derecho de rectificación. ¿Saben ustedes que el derecho de rectificación era el que se efectuaba, estaba regulado en la Ley 2/1982, sobre todo por aquellas noticias en prensa que podíamos decir que eran inveraces, que eran falsas, y se cabía la posibilidad de rectificación para atender por parte del director del periódico y tener que publicarla. Evidentemente, con las redes sociales, este derecho de rectificación ha quedado obsoleto. Pero ha sido regulado justamente en la Ley 3/2018, pero de una manera un tanto curiosa, porque en realidad implica a las redes sociales, que no son las que realizan el derecho de información, ellos son es un mero canal, Instagram, LinkedIn, Facebook, etcétera, etcétera, son un mero canal, y entonces le obliga a tener que realizar, en caso de que la noticia no sea veraz, tienen que poner los métodos necesarios para avisar de que ha habido una rectificación y tienen que, de alguna manera, establecer un protocolo. Todavía no queda muy claro cómo se está regulando esto en las redes sociales, puesto que no hay una normativa expresa por ninguna de estas redes sociales. Pero lo que queda curioso es que puede ser un elemento muy interesante a la hora de poder esgrimir esa acción de jactancia, diciendo: lo que está usted diciendo no es cierto, o me demanda, o calle para siempre y retire esa publicación. Pero también puede ser para las fake news, para las noticias falsas, pero también puede ser útil, por ejemplo, para los registros de morosos. Todos sabemos lo que es el tortonazo de llamarnos por teléfono: mire usted que tiene usted aquí una deuda de la compañía telefónica de 62,25 euros, bla, 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 pum, pum, pum. Entonces, ¿por qué no puede decir: oiga, mire usted, déjeme en paz, no me esté maltratando, llamándome, cosiéndome a llamadas, diciéndome: mire usted, el registro de morosos, señora compañía, si quiere usted, me reclama esos 62,25, si no, quíteme de ahí. Es decir, que todavía tenemos lo que decía Julián Sánchez respecto a la despenalización de alguna falta leve o de vejaciones injustas. Creo que también se puede abrir dentro de la esfera civil elementos para poder esgrimir esta acción. En definitiva, lo que vengo a indicarles es que creo que por el rancio abolengo de la acción, por lo que supone dentro de la historia del derecho y de la práctica del derecho, creo que se merece un posicionamiento mucho más importante que el que tiene la acción de jactancia y que no recaiga en el olvido. Y ese es un poco el motivo del libro, pues justamente reconocer que también en nuestro derecho histórico la historia del derecho no solamente es un elemento, digamos, teórico, sino que también podemos encontrar conexiones con la realidad cotidiana, con la praxis del derecho, y que nos puedan alentar a poder seguir trabajando y estudiando en estos temas que, desde luego, pues para mí pues son apasionantes. Así que muchas gracias por su presencia, muchas gracias por escucharme y muy agradecido.